ves al toque se conectó. Ahí va. Eso yo la otra vez tuve el mismo problema, pero no lo desculé con el 5G. Cuando doy una clase de yoga. Dígame qué es esto. Silvina, buen día. Laura, Moni, DJ, Little, Pulsion, Pau, Paola, Silvina, Patricia. ¿Cómo andan? Estamos esperando que Bernardo... Hola Maite, buen día. Estamos esperando... Hola Flavia. Qué lindo verte por aquí. Diana, Pulsión en Movimiento. ¿Cómo andan? Buen día. Estamos esperando a que Bernardo se conecte. Hola Alejandra, Luciana y Julieta, las Rosas. Bueno, qué alegría ver tanta gente conectándose. Bernardo es para mí un gran maestro, así que vamos a tener el honor de poder escucharlo. Hola Ani, Ani Zabaleta. Bueno, a ver, voy a ver. Cami, hola Cami. Buen día a todos. Ale, qué lindo verlas por aquí. Espero que estés muy bien, Ale. Bueno, voy a ver. Bernardo ya debe estar por conectarse. Hola, Ale. Hola, Ale. Las dos Ales, Ale Cuosidio y Pandolfini. Hola, Cami. Qué hermoso verlas. Mariela, Patricia. Ahí está. Ya vamos a empezar. Hola Flavia. Isa. Ay, ¿por qué este botón no anda? Ahí está. Denos un poquito. Ya vamos a empezar. Ahí estamos. Buen día. Buen día, Bernardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Gusto bueno, me verte, alegro. Francisco. Igual, una alegría enorme verte. Bueno, Bernardo, bueno, esperamos un minutito para esperar a que se conecten un poco más de personas. claro. Bueno, no sé si acá arriba hay un numerito, tenemos ahí 105 personas que están mirándonos en este momento. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. ¿Cómo están? Ahí Tere, buen día. Servi, viajera, buen día. Lolei, Alejandra. ¿Los ves, Bernardo? Sí, 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 sí. Bien. Ahí Ani Zabaleta te puso Bernardo, gracias. Es la directora del centro, ya la Luna. Ah, bueno, muchos saludos, encantado. Bueno, bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien. Antes, Bueno, sí, sí. dame un segundo, antes que nada, darle la bienvenida a todos y a todas a estas charlas conscientes que estamos organizando en este espacio. Gracias a Ani, que es la directora de Ya la Luna, por poder generar este tipo de encuentros. Y bueno, gracias a ti, Bernardo, por brindarnos este momento y la oportunidad de poder escucharte. Te voy a presentar, para la gente que no te conoce, bueno,
Bernardo es decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Es doctor en filosofía y realizó estudios superiores en psicología, ciencias orientales, matemáticas y economía. Investiga sobre la interrelación entre psicología, religión y filosofía comparada Oriente y Occidente. Se especializa en las fuentes de la obra de Jung y en la traducción y comentario de obras alquímicas. Preside la Fundación Vocación Humana, que es donde yo te conocí y donde estudio contigo desde el 2009, con mis idas y vueltas porque me fui de viaje, Sí, pero bueno, decirte que para mí es estudiar contigo y con la fundación es un lugar de refugio interno maravilloso y que te agradezco y valoro muchísimo el trabajo que han hecho vos y toda la gente de Vocación Humana. bueno, muchas gracias por tus palabras. Eh, bueno, mi intención es, de acuerdo con lo que hemos convenido, hacer una breve introducción, una reflexión sobre Jung y yoga, digamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta el contexto también muy particular que estamos viviendo, que a mi modo de ver acentúa el contexto de la vida misma, ¿verdad? Porque toda restricción, toda situación límite, eh, más cuando es colectiva, de alguna manera, bueno, acentúa lo que es la vida. La vida siempre tiene como característica, la expresión situación límite viene de un filósofo alemán, Karl Jaspers, pero bueno, no necesitamos decir, Jaspers lo que hace es poner en palabras algo que está en todas las tradiciones, quizás de un modo mucho más rico, y es que, bueno, en las situaciones límites donde podemos tomar conciencia de nuestra situación profunda de la vida, yo prefiero decir que, o justamente apoyándonos en sabias tradiciones como el yoga, que la situación límite, el desafío está en que la situación límite se transforme en una situación umbral. La diferencia entre límite y umbral, me permito remarcarla como idea, no es ninguna novedad, es simplemente una reflexión, es que el límite remarca más la dificultad de pasar, digamos, mientras que el umbral es un paso difícil, pero un paso que me transforma. Justamente, yo creo que no solamente, por supuesto que hay las reglas morales, éticas, son imprescindibles, pero es necesario y es fundamental un cuidado sobre sí, un cuidado sobre la propia profundidad para que esa situación límite pueda ser una situación umbral. Lo que bueno, en todas las tradiciones constituye lo que se llama un paso, un rito de pasaje o un rito iniciático, ¿no? La palabra iniciación, que es una palabra latina, significa in es ir, es un Asia, como en italiano, ¿no? No es el in, no es estar en, ¿no? Pero in es Asia. Y ire, iniciación, significa no empezar algo, sino ir hacia otro lugar, pasar el umbral e ir hacia otro lugar, hacia otro estado. Voy a comenzar con una introducción que probablemente acá hay seguramente muchos instructores de yoga y lo que diga lo conocen de sobra, pero una breve reflexión acerca de algunas cuestiones fundamentales del yoga, como una tradición, bueno, múltiple pero admirable, y bueno, y también una lectura que ha hecho Jung siempre en torno a lo que estamos hablando, ¿no? A, a una situación que es la de la vida misma, agravada por las limitaciones que implica una situación más extrema, en este caso, aunque cada uno con sus situaciones personales, pero bien, en fin, colectivamente vivida, ¿no? Y después voy a hacer una reflexión respecto también de lo que Jung decía en relación con las epidemias, ¿no? Bueno, justamente cuando uno se pregunta qué es el yoga, y pido disculpas porque voy a decir cosas que por ahí muchos de ustedes conocen, pero bueno, siempre es bueno volver a las raíces. La palabra yoga
es una raíz, viene de una raíz, no olvidemos que la lengua del yoga hindú, que es el yoga propiamente dicho, que podemos decir que en sentido amplio hay un yoga en otras tradiciones, después voy a decir eso, ¿no? De hecho, Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones del siglo XX, decía que el yoga, podríamos decir que es un fenómeno panasiático, o sea que independientemente de que el término sea sánscrito y provenga de la India, uno podría decir por extensión que en Asia hay otros yogas que no se llaman yoga, por ejemplo, el taoísmo, por decir así. Pero bueno, pero yendo a la palabra yoga, el término que es sánscrito, yoga proviene de una raíz muy antigua que es yug, ¿no? Y vamos a decir que la transliteraríamos en castellano YUG, que tiene la misma raíz, porque el sánscrito es una lengua antigua, pero tiene la misma raíz que nuestra lengua, es como si fuera una prima o tía abuela, ¿no? De nuestra propia lengua. Bueno, yug, de ahí viene yugo. Dice, qué raro que el yoga venga del yugo, ¿no? Bueno, pero toma el sentido muy profundo de unión, es decir, de unir lo que está separado. De hecho, palabras como, por ejemplo, miren, cónyuge, en el fondo significa eso, ¿no? Es un yugo, dos que se juntan, ¿no? Ahora, esto tiene la connotación de algo que se ata, por eso decía que justamente el yoga viene de la idea de uncir un buey, ¿no? De atar justamente para generar fuerza, reunir lo que está disperso. Y uno dice, ¿cómo puede? Entonces ahí uno empieza a entender por qué significa atar, cuando en realidad el yoga lo que busca, en última instancia, en todas las distintas formas de yoga, porque hay distintas formas de yoga en la India, desde luego, es la liberación, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, hay estadios anteriores a eso, pero en última instancia es moksha, se llama liberación. Entonces, ¿cómo puede ser que para liberarme tengo que unirme? Bueno, ahí tiene que ver con la disciplina, con el trabajo interior, que, digamos, en realidad me ato bien. Es decir, el atarse en realidad es reunir mis partes que están dispersas. Por cierto, todos sabemos, o por lo menos muchos de ustedes seguramente lo saben muy bien, que hay muchas formas de yoga. Ese texto extraordinario que es el Bhagavad Gita, por ejemplo, presenta un tipo de yoga en particular como novedad, entre comillas, porque ya está un poco antes, ¿no? Pero en fin, el yoga de la acción. Y ahí dice, bueno, está el yoga de la acción, de la devoción, del conocimiento. Y podríamos decir que hay otros que el Bhagavad Gita no menciona también. Hay muchos yogas. Pero por lo tanto, uno dice, ¿qué es el yoga? Bueno, el yoga es, perdón, no pretendo yo con mi definición determinar todo lo que es el yoga, pero el yoga evidentemente es una sabiduría o una tradición que transmite una sabiduría teórico y práctica. Ojo, hay también teoría, porque hay textos, hay una teoría, no una teoría que queda en la pura especulación, es una teoría para orientar hacia la práctica, no tiene sentido en este contexto una teoría para pensar nada más. Es una teoría y una práctica que busca la liberación, ¿no? Y que se transmite de maestro a discípulo o de tradición, digamos, tradición significa lo que se trae, lo que viene del pasado, pero en realidad la tradición está viva cuando no solo viene del pasado, sino cuando hace que quien recibe algo puede hacer el trabajo para lograr lo que logró a su manera, por supuesto, quien le precedió. Es más o menos, voy a poner un ejemplo muy casero, y perdón por el ejemplo casero, pero es como si yo voy de viaje, una cosa que yo te muestre fotos, etcétera, y otra cosa que yo te diga cómo hacer para llegar. Ahora, seguramente el viaje que vos hagas va a ser diferente al mío, pero no tan diferente, porque en cierta manera vamos al mismo lugar. Probablemente cambie la estación, cambie las características. Bueno, ese es un poco, perdón, el ejemplo casero, pero esa es la tradición cuando está viva. Lo que se transmiten son, digamos, enseñanzas que permitan lograr algo similar, llegar a un estado parecido. De ese punto de vista, si bien hay muchas formas de yoga, que puede ser a través de la parte devocional, a través de la acción desinteresada, a través del conocimiento, voy a recordar quizás la definición más clásica del yoga, que está en el texto fundamental de lo que se llama el yoga clásico, que todos ustedes conocen, lo que se dedica al yoga seguro, que es de Patanjali, ¿no? Patanjali escribe ese texto maravilloso, aforístico, que se denomina, bueno, los Yoga Sutras,
¿no? Los sutras. Sutra es un libro, un texto, pero también quiero aclarar que la palabra sutra es muy bella porque da la idea de un collar que une cosas, ¿no? De hecho, está emparentado con una palabra castellana, emparentado digo, ¿no? Que es suturar, ¿no? Como suturar una herida. Entonces une lo que está separado. Ahí volvemos a la idea del yoga como reunión. Bueno, en ese texto de Patanjali, como ocurría con los textos tradicionales, nadie se le ocurre ser original. Lo que hace Patanjali es resumir, sintetizar, recoger una tradición. Por eso, esos aforismos, en el primero dice, aquí comienza la enseñanza del yoga. Uno dice, bueno, es obvio, sí, qué obviedad. No, no es una obviedad, porque está diciendo, no les voy a decir algo nuevo, les voy a recoger con respeto la tradición. Pero quería reconcentrarme en el más conocido de todos, que es el segundo aforismo, porque ese segundo aforismo es una definición de lo que se llama el yoga clásico, que dice, todos ustedes lo conocen de memoria, seguro, yoga, chitta vritti, nirodha. Es decir, el yoga, lo que acabo de decir, esta palabra extraordinaria, que ya más o menos expliqué un poco en su etimología, es nirodha, sería la palabra final, la supresión o cesación, no es represión, es cesación, supresión, y chitta vritis, que significa, chitta, viene de, bueno, chit, ¿no? Es decir, conciencia, es una palabra difícil de traducir porque, digamos, uno la puede traducir por conciencia, la puede traducir por mente, pero después hay que explicar qué es. Vamos a decir por ahora que es la totalidad de la psique, y en realidad es la psique no solo humana, pero en principio es la humana, ¿no? Es la cesación, la supresión, nirodha, de, y vritis, ¿qué es? Son torbellinos, son fluctuaciones, son remolinos. Es decir, la idea es que el yoga es la supresión o la cesación de los remolinos, de los torbellinos, de las fluctuaciones de la psique o de la mente. Acá lo estoy poniendo por sinónimos, porque después es un tema de traducción siempre de por qué una palabra o la otra, pero lo importante es que nos entendamos ahora, ¿no? Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Algo extraordinario, algo extraordinario. Lo que está diciendo que en realidad, si mi interior es como una imagen, tenemos que recurrir a imágenes, es como si, como las aguas que están calmas, o que están encrespadas, o que están arremolinadas. Bueno, cuando están arremolinadas, mi captación de la realidad se perturba, mi acción también es desencaminada, y por lo tanto no es algo menor, al contrario, es esencial el poder, bueno, llegar a lo que se llama, bueno, en castellano podríamos utilizar una palabra que es la mente tranquila. Lo que pasa es que una mente tranquila no le parece que es una cosa de quedarse sin hacer nada, ese es un sentido peyorativo, pero en la filosofía occidental, los estoicos hablaban de tranquilamente, tranquilamente, con mente tranquila, quiere decir que es ecuánime también. Ecuánime significa, una palabra latina que significa con espíritu igual, ¿no? Como la imagen del espejo. En griego hay una palabra que es ataraxia, que es esa, una palabra muy, muy simpática, muy graciosa, si quieren ustedes, porque ataraxia es no ser tarado, ¿no? Perdón, ¿no? Pero es un poco lo que quiere decir, voy un poco rápido. ¿Qué significa ser tarado? No es un insulto para nadie, sino significa llevar una tara innecesaria, como el camión que lleva, bueno, lo que pasa es que el camión lleva una tara que tiene que llevar, pero quiere decir, es llevar una carga innecesaria, que es lo que nos ocurre cuando no nos trabajamos. Ahora, lo interesante es que estas modificaciones de la mente, estos torbellinos, en realidad, ¿qué dice Patanjali? Bueno, Patanjali habla, por supuesto, en particular de lo que se llama Ashtanga, un yoga de 8 pasos. Yo no voy a detallar eso porque es muy largo, pero hay una parte más física primero, moral, física, bueno, de restricciones, de prescripciones, bueno, está después si quieren ustedes las posturas que son muy importantes, el cuerpo, la respiración, la retracción de los sentidos, y luego viene la parte más alta, eso es el yoga exterior, son los 5 primeros pasos. Los últimos 3 es el yoga interior, que es concentración, meditación, iluminación, ¿no? Dharana, dhyana, samadhi. En última instancia, la meta
es el samadhi. Samadhi es una palabra sánscrita que, bueno, se traduce muchas veces por iluminación, pero a veces uno dice, bueno, qué linda palabra, tiene que ver con la luz, está muy bien, y se puede hablar mucho de eso. Pero también es interesante entender que esa palabra, y perdón que me meta un poco en cuestiones de palabras, pero ayuda a veces a entender, me parece, es Sí, que samadhi se podría traducir, siguiendo a Panikkar, un estudioso filósofo de origen catalán y ya fallecido e indio, él dice que samadhi, y tiene razón, se podría traducir como síntesis, pero solo que no es una síntesis mental, ni una síntesis química, sino volvemos a la idea de reunión, es unir lo que está separado. ¿Por qué? Porque sam es como sin, que significa junto con, y di es poner todo junto. La iluminación, el samadhi, es llegar a un punto de unión de todas mis partes que están separadas. Pero justamente Patanjali, y el Bhagavad Gita lo repite, para simplificar, pero para mí a veces pues, simplificar no es para reducir, sino para unir un poquito, ¿no? Habla de dos cosas fundamentales y creo que si nos concentramos en eso es muchísimo. Yo, si uno pudiera tener eso y recordarlo es muchísimo, porque dice que para lograr esto hay dos cuestiones fundamentales. Después habla de otras, pero son dos fundamentales. El ejercicio y el desapego. El ejercicio, ¿no? Adhyasa, y el desapego, vairagya. O sea, no importa las palabras ahora sánscritas, pero la idea es que si yo me ejercito, es decir, si yo me trabajo, eso es fundamental, pero tengo que también cultivar el desapego. Claro, uno no tiene ni todo el desapego ni todo el trabajo. Es un proceso, digamos, que va creciendo en la medida que uno lo cultive, ¿no? Es como todo, por supuesto. Pero ¿por qué solo el ejercicio no es suficiente? Porque si yo hago prácticas y no tengo un mínimo de actitud de renuncia, renuncia o desapego sería el aspecto negativo, no en el sentido de malo, ¿no? Sería el aspecto, un lado la cosa, el otro lado se puede decir la entrega. Si yo no lo hago con una intención, digamos, alta de entrega, en realidad el ejercicio es mecánico. Y si yo tengo entrega, desapego, pero no trabajo, bueno, quiere decir que mi entrega no es suficiente. O sea, por alguna razón, son las dos cosas que tienen que juntarse. En toda práctica, en todo yoga, yo creo que en toda, y esto a mi modo de ver, sin ejercicio, sin trabajo sobre sí y sin desapego, bueno, es simple, pero no tan fácil de lograr. Dice, el Bhagavad Gita dice, me gusta citarlo esto, si me permiten, dice, sin duda, la mente, esto está en el capítulo, quien quiera leerlo, en el capítulo sexto, versículo 35, verso 35, slokas son, ¿no? Dice, sin duda, la mente es inquieta y difícil de controlar, pero puede ser dominada por el ejercicio y el desapego. ¿Eh? Es decir, dominada acá no tiene el sentido, digamos así, duro, de querer, a veces se entiende mal esto como forzar, ¿no? No es un control en el sentido de forzar, porque eso produce justamente lo que a Jung le preocupaba, y ahora voy a Jung, ¿no? Justamente, ¿qué dice Jung del yoga? Bueno, no lo voy a resumir, desde luego, ¿no? Jung se interesó, ya de bastante joven, una época que era bastante inusual, practicaba el yoga cuando tenía un contacto, bueno, muy fuerte con sus procesos internos y a veces no sabía cómo dominarse y practicaba el yoga. Muy probablemente no tenemos toda la información, bueno, pero su contacto práctico con el yoga era con una persona que era de la orden Ramakrishna, ¿no? Pero en todo caso, él después se hizo amigo y de grandes orientalistas, uno de los más importantes y gran amigo de él, que le permitió, digamos, intercambiar. Bueno, en fin, después viajó a la India en la década del 30, eh, fue Heinrich Zimmer, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero decir es que Jung califica al Oriente en general, pero a la espiritualidad oriental, pero al yoga en particular, como un sublime y heroico, ¿no? Heroico en el sentido de que y eso es lo que dice, lo que Jung en el fondo sugiere, o por lo menos es lo que yo interpreto y lo que yo creo que es así, y es que uno de los problemas más graves de Occidente, lo cual no quita que Oriente no tenga sus problemas, y Oriente no dice Oriente, por favor,
estoy juntando muchas cosas, ¿no? Hay muchos orientes, ¿no? Es un poco grave decir oriente, pero bueno, hay incluso una crítica a decir oriente, pero bueno, vamos a permitirnos esa licencia, no se puede todo, es mucho si no, pero digamos, en principio, lo que Jung critica de Occidente es que perdió su contacto con su yoga, con sus prácticas, o sea, ¿de qué me sirve tener, digamos, bueno, está muy bien que uno crea y uno tenga, si uno no practica, es como si dijéramos, yo tengo desapego pero no tengo ejercitación, me olvido, ¿se entiende? O sea, no es que Occidente no ha tenido sus yogas, no viene el caso ahora que me detenga, el problema es que no los ha mantenido, no significa por eso que Oriente no tenga otros problemas. Justamente, para Jung es muy importante el aprendizaje que puede dar el yoga, pero lo que Jung siempre teme es que uno no tenga en cuenta las propias raíces culturales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? El sentido de que uno asuma las enseñanzas del yoga y las imite y en el fondo no se mira a sí mismo en su propia realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que asuma las enseñanzas muy altas del yoga, ¿no? Es como que dice una cosa muy interesante que resume un poco la idea. Dice, el indio, por indio está entendiendo justamente el habitante de la India, ¿no? No es hindú, se suele distinguir entre hindú e indio. Bueno, el indio no puede olvidarse ni del espíritu, el europeo, él habla de europeo, por supuesto, se olvida siempre de uno y de otro. Perdón, el indio no se puede olvidar, perdón, ni del cuerpo ni del espíritu, ¿no? El occidental, quiere decir, aunque habla del europeo, se olvida de uno y de otro. O sea, lo que aprecia Jung es la importancia que para la espiritualidad, porque el europeo o el occidental se acuerda mucho de su cuerpo, pero se acuerda de su cuerpo ya sea cuando se enferma o por búsqueda de placer, que no digo que no está muy bien, esas dos cosas que hay que hacer, pero no para trabajarse, del cuerpo y de la psique. En realidad, lo que Jung aprecia del yoga es el enorme conocimiento psicológico que tiene, aunque a veces dice cosas extrañas, como por ejemplo que el yoga es prepsicológico. Cuando dice eso, lo que quiere decir, a mi modo de ver, es que el conocimiento de la psique del yoga es enorme porque conoce mucho estas fluctuaciones de la mente, del que hablé, pero eh, al hablar desde otro marco cultural, no tiene en cuenta, bueno, no puede tener en cuenta lo que serían las particularidades de la personalidad individualista occidental. El occidental tiene que primero reconocer su individualismo, su situación de base, para trabajarse en realidad y no para imaginarse que uno es un yogi que está y que con sentarse a meditar, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, lo que Jung teme es que uno tape sus propias sombras, ¿no? Y me permito, perdón que haga un comentario personal, pero hace muchos años, cuando estuve en una mesa que vino acá el Dalai Lama, una persona le preguntó sobre la meditación. Estábamos en una mesa en la rural y el propio Dalai Lama dijo, bueno, cuidado, que no vaya a ser que nos pongamos a meditar y nos olvidemos de los conejos que tenemos que atender respecto de nuestros propios problemas. ¿Entienden lo que quiere decir? Que la meditación no sea una fuga, no es una fuga la meditación, por favor. Creo que la meditación es el lugar desde donde yo me conecto con mi profundidad, pero en donde también me voy a encontrar con mis propias sombras, con mi propia sombra, digamos, si utilizamos la expresión de Jung. Y ahí quiero aclarar que volvemos a la definición. El yoga es la fluctuación o los torbellinos de la cesación, perdón, o supresión de los torbellinos de la mente. ¿Esto qué significa? Significa que aunque yo trabaje los torbellinos superficiales, después empiezan a aparecer otros más profundos. Y esto Jung dijo, eso es extraordinario. Hay una palabra en sánscrito que Jung toma y que influyó en su teoría, que es samskaras. Samskaras significa algo así como, se podría traducir como residuos mnémicos, residuos de memoria. Sería más o menos, no es exactamente así, una especie de complejo que para la India, bueno, más allá de su concepción, uno puede estar de acuerdo o no, es un tema que no viene al caso, que se transmite de vida en vida, pero en todo caso, se transmita o no de vida en vida, eso no es un tema de discusión ahora. Cuando uno va en profundo, uno dice, ¿cómo logré la calma? Y de repente se toca una piedrita que está ahí, y dentro de la piedra, adentro hay una cantidad de contenidos
que no han sido tenidos en cuenta. Entonces, Jung, lo que es interesante es que el valor que le da al yoga, aunque siempre dice, cuidado de no asumir el yoga o no identificarse con el modelo del yogi, sentirse, inflarse. La inflación es un término, bueno, muy argentino, pero en este caso estamos hablando de la inflación psicológica, que es en el sentido de que el yo se cree lo que no es, ¿no? Y se tapa allí, digamos, la sombra. Cuidado con creerse el yogi, ¿no? Y hay una cosa que me parece fundamental. Por supuesto, Jung, incluso mucho de la terminología de Jung tiene inspiración yógica. No digo, por favor, que lo sea en su totalidad. Por ejemplo, el término sí mismo, la idea de que hay una identidad más profunda en nosotros mismos, que es la imagen de Dios en última instancia, el sí mismo. Jung, uno de los términos que lo inspiró fue el término Atman. Atman se puede traducir por uno mismo o sí mismo, es la identidad profunda del hombre. Por supuesto, en la tradición de la India, y esto va más allá incluso de Patanjali, Atman es Brahman. Atman, el sí mismo, es el absoluto. Y uno dice ni que sea ni que no sea. Pero digo, ese término le dio una identidad que también está en Occidente, pero también lo inspiró mucho, digamos, el yoga. Hay otros términos, pero no quiero abundar en eso. Quiero mencionar una cuestión más. ¿Cómo estamos de tiempo, Francisca? Porque quiero saber. Ya te digo. Para seguir charlando todavía unos 15 minutitos más Bueno, y para avisar perfecto. a las personas que yo desactivé las preguntas ahora y los comentarios, pero 10 minutos antes de terminar, 15, si tienen alguna pregunta, vayan Sí. preparándola o anótenla para que la podamos escribir ahí en los comentarios que voy a activar. Dale, Bernardo. Perfecto, bueno, en ese sentido, perfecto, eso me ayuda para entender cómo vamos. Entonces, lo que quería decir es que hay mucha terminología que influyó en Jung, aunque Jung, insisto, vuelve a decir, en el fondo, lo importante, dice, es encontrar esos valores espirituales del Oriente y en particular del yoga adentro de uno. No significa que no me puedo inspirar con lo de afuera, ¿se entiende? ¿De qué me sirve de que yo dice, hay un pasaje en un libro de Jung que dice una cosa muy graciosa, como que me vista con galas orientales, ¿no? Y en el fondo estoy tapando mi propia miseria, ¿se entiende? Eh, o sea, en la medida en que lo haga con humildad y aprende y vea de qué manera esto, es decir, que eso ha sido gran esfuerzo de Jung. Yo no estoy diciendo con esto que toda la obra de Jung sea perfecta, ni que es una propuesta, digamos, ¿no? Ni que hay que tomarla en forma, tampoco él pretendía eso, pero digamos, es una reflexión que me parece válida en punto a lo que estoy diciendo. La valoración de las tradiciones, digamos, que no son las nuestras en forma directa, enorme, sobre todo en una época que eso no existía. Jung en la época del 20 y el 30 escribió, incluso grandes orientalistas le pidieron, y estudiosos, y el mismo, por ejemplo, Suzuki, el que introdujo el budismo zen, se puede decir en Occidente, le pidió un prólogo a sus ensayos de budismo zen, en fin, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, y quiero ir a otro concepto, que quizás es el que puede ayudarnos a redondear la idea, que influyó mucho en Jung, y que Jung lo retoma, y que ya está en el libro rojo incluso. O sea que ya tempranamente, no se olviden que el libro rojo es el libro que reúne las visiones y sueños, sobre todo visiones y su comentario que tuvo Jung, digamos, a partir del año 13, y el libro se escribió a partir del año 14, fue como un diario, ¿no? Y ahí hay una presencia de la India, entre otras cosas, por supuesto, que está la alquimia, hay otras tradiciones. La alquimia en realidad está un poco después, pero quiero decir, bueno, ¿cuál es el término que quiero señalar? Un término que todos los que se dedican al yoga lo conocen, que es el término tapas. Tapas significa en sánscrito ardor. Ardor es un término que alude al ardor, al calor, que surge de esa concentración que propone el yoga. Volvamos a la idea del yoga. El yoga, dijimos, es reunión. Es reunir lo que está separado, se reúne. Cuando se reúne lo que está separado, justamente se produce, es
es como gente que está dispersa y trabaja en equipo. Perdón el ejemplo para que se entienda. Ahí se produce una fuerza que es inteligente, digamos, ¿no? Si es un buen equipo, se entiende, ¿no? Y que van todos al mismo propósito. Bueno, ese es el trabajo, ese trabajo coincide con lo que hace toda tradición y toda práctica apunta a eso. Es reunir lo que está disperso. Lo que pasa es que a veces hay que darle tiempo a que eso ocurra. Eso está en el yoga, está en la propuesta de Jung, o sea, en el fondo el proceso de individuación. Individuación significa salir de la, no es ser individualista, es salir de la división. Entonces, la idea es que tapas es el ardor, el calor, la fuerza que surge de muchas cosas que estaban antes dispersas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Vieron? Cuando yo me tengo una cosa cotidiana, tonta, nimia, ¿no? Tengo que escribir una carta y no lo hago, me procrastino. Cuando me concentro, uy, me sale algo. Cuando dialogo con alguien en serio, sale algo. Bueno, eso que vemos en forma cotidiana, imaginemos que se lleve de una manera mucho más profunda y que toque aspectos de lo inconsciente, diríamos, ¿no? Justamente lo que Jung dice es que en lo inconsciente hay una tendencia a esa reunión. Eso lo promueve el sí mismo, justamente. Hay una tendencia. El tema es que el yo ayude esa tendencia. Eso, digamos, tiene que ver con la idea del ardor. En el Rig Veda, que son los textos de la India, quizás el texto más antiguo que tenemos, el primero de los Vedas, hay un texto famoso, el 1090, que dice que no sabemos qué era el absoluto, dice que no tenía nombre, no sabemos, pero cuando empieza a crear, lo hace haciendo tapas, ¿no? Es decir, también hay otro mito que dice que Shiva, haciendo asanas, creó los prototipos de la realidad, ¿no? Es como, todos los que hacen yoga saben, por ejemplo, las formas animales que tienen los asanas. Cada asana, en el fondo, es como un prototipo de la realidad. Es decir, en cierta manera, concentrarse con el cuerpo, con la psique, y por cierto, en última instancia con el espíritu, para decirlo de una manera, en el fondo, genera una fuerza. Por eso, Jung recuerda que uno de los primeros traductores de textos, grandes textos de la India, Paul Deussen, que tuvo mucho que ver con Nietzsche, decía que este término tapas, no voy a hacer muchos términos sánscritos, está vinculado a tapasya. Tapasya significa ascesis. Ascesis es una palabra antipática porque nos imaginamos un fakir sentado con clavos. Esa es la deformación. La palabra fakir en realidad originalmente significa derviche, no es algo malo, pero está deformada. Bueno, eso justamente, el que hace eso concentra, pero con un propósito en el fondo con apego. Si yo me concentro con apego, logro, a lo mejor saco un poder, pero los poderes, dice Patanjali, son obstáculos. Lo que tengo que hacer es siempre ejercicio y desapego, ¿no? Ahí está, ¿ven? Porque si no, tengo poder, pero ¿el poder de qué me sirve? Me sirve para dominar a otros o para conseguir cosas, pero no para liberarme, que es el propósito, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice este Paul Deussen es que Ahí, perdón, Bernardo, es donde nuestra mentalidad quizás occidental es donde se queda tomada. exactamente, ese es el punto que a Jung le preocupa. Que ya está en Patanjali, no es que Jung lo inventó, pero le preocupa, él dice justamente, por eso su crítica a ciertas corrientes occidentales, que su crítica a veces puede ser exagerada o no, yo no digo que no, a la teosofía, etcétera, ciertas corrientes que para él buscan el poder más que el saber, quizás no es lo que uno puede estar en la calificación que Jung hace a otros de acuerdo o no de acuerdo, pero en última instancia dice hay que tener mucho cuidado porque el occidental en el fondo lo que hace es toma estas prácticas para sus propósitos, aunque crea que no, a veces incluso con las buenas intenciones, ¿no? No estamos hablando ni siquiera con malas intenciones. Ahí está el punto. Se me viene una parte que leí de Mircea Eliade que decía, el problema es que en Occidente buscamos el conocimiento porque nos da poder, a diferencia de que en Oriente se busca el conocimiento para liberarse. Bueno, exactamente. Por supuesto que eso es del ser humano, no solamente de Oriente y Occidente, desde luego, ¿no? Pero, digamos, en última instancia también pasa en Oriente, y hay Orientes en Occidente y Occidentes en Oriente. Pero efectivamente, digamos, efectivamente ese es el gran problema. El gran tema es cuando
Bueno, lo que dice Trumpa, que lo que llama el materialismo espiritual, que es mucho peor que el materialismo materialista, porque el materialismo materialista es lo que es, Es ¿no? más Pero el antiguo. materialismo espiritual es utilizar el espíritu para, como elemento de poder. Pero justamente, vuelvo un poco a la idea de tapas y tapacidad. La idea es que esa palabra, dice Deussen, este alemán que toma Jung, dice, es como un nutrirse a sí mismo, como un empollamiento, ¿no? Y quiero aclarar que en la alquimia y en muchas tradiciones tenemos esa idea parecida. A veces en la alquimia aparece una gallina, también lo utilizan está en China esa imagen, la gallina que empolla sus huevos, concentra la energía. Esa concentración, de alguna manera, pero además, insisto, tienes una concentración, como bien vos dijiste, tiene que ver con lo que dijiste del poder, con entrega. Esa concentración genera un calor y hace que lo que está disperso comience a unirse y comience a haber un trabajo autónomo de la voluntad, porque el tema es que cuando uno está en una situación de miedo, cuando comienzan a trabajar en el sentido negativo de la palabra, las pasiones, lo que en la India se llaman kleshas, ¿no? Kleshas, son como impulsos, Jung habla mucho de kleshas, incluso utiliza el término, ¿no? Dice, justamente, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo hago yo? Bueno, justamente, ¿cómo hago? Porque las emociones y las pasiones son ciegas. ¿Cómo hago para que, de alguna manera, eh, todo esa, justamente son los torbellinos más difíciles, porque una cosa es que uno se calme de afuera, pero otra cosa es que me pasa adentro, ¿no? Sí, sí. Entonces, todas esas prácticas milenarias, las posturas, etcétera, la observación de sí, bueno, la meditación, Jung hablaba, agregaba mucho el trabajo con los sueños, etcétera, ¿no? Bueno, en la India también hay todo un tema de los sueños, ahora no tenemos tiempo de hablar de eso, pero en todo caso, tal Yoga Nidra, ¿no? Pero, que sería algo parecido, pero en todo caso, eh, todo ese trabajo de ascética lo que busca es tocar esos aspectos involuntarios e inconscientes, pero no tratando de, ¿cómo les puedo decir?, de manipularlos, porque si yo quiero manipularlos, puede ser que los manipule por un rato, pero después me van a manipular a mí. Claro. Me van a agarrar y me van a agarrar por acá y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mientras tanto, voy a, seguramente habré hecho, perdón, bastante mal a otros y a mí mismo, ¿no? Pero en todo caso, puede pasar eso sí. Eso es lo que se llama un estado de inflación, como dije antes, y a veces se genera una personalidad que Jung llamaba personalidad mana, ¿no? Que es la persona que tiene, uy, es un sabio, una sabia, bla, 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 y bueno, sí, pero si es sabio o sabia, sabe cuán poco sabe y cuánto le falta y cuánto, digamos, de lo que dice, como yo mismo que estoy hablando, que no soy nada sabio, pero quiero decir, estoy hablando de estas cosas y sé la distancia enorme que tengo, por favor, respecto de todo lo que estoy señalando. No es que no esté, estoy convencido del valor de todo esto y modestamente trato de practicarlo, pero sé que estoy lejísimo, pero realmente lo estoy, no es una cuestión de, tampoco voy a decir que, qué humilde que es, encima es humilde, ¿no? Como el chiste de Narudín, ¿no? Este, no, ahí vamos mal, ni siquiera soy humilde tampoco, pero quiero decir, eh, perdón, no quiero hablar de mí. Lo que quiero decir es que, en última instancia, la, lo importante es que tenemos acá un material extraordinario. Y voy a redondear la idea con la situación que estamos viviendo, porque en realidad Jung decía, es muy interesante porque en un texto de Jung, que es muy conocido, muchos me han escuchado mencionarlo, pero lo repite, en el año 28, del año sí, 28, 1928, justamente es el prólogo, un texto oriental, no exactamente de yoga, sí yoga, como vos mencionaste, Michelle, como fenómeno panasiático, que es el secreto de la flor de oro. Es un texto de alquimia chino, pero en el fondo es una especie de yoga, porque en un sentido de la palabra. Bueno, justamente la idea es hacer circular la luz que está dentro de uno y de nuevo también esa circulación es una reunión de las cosas que están separadas en mí. Ahora, ahí es donde Jung dice una cosa extraordinaria. Dice, él defiende la importancia de los símbolos, la importancia del mundo interior que está vivo en nosotros, ¿no? Y cómo tenemos que prestarle atención. Cuando no le prestamos atención, ¿qué aparecen las emociones ciegas que me dominan? Bueno, y aumenta mi neurosis o cosas más graves. Por eso él dice en ese pasaje, y ahí vamos al tema de la epidemia, dice,
justamente el hombre, él habla europeo, pero es el occidental en última instancia. Occidental, en un sentido de la palabra, hoy en día quizás es algo global, ¿no? Cree que ha superado los dioses, pero en realidad los dioses se han transformado en fobias y obsesiones. Es decir, esos dioses se refiere a los símbolos, la conexión viva, ¿no?, con el mundo interior se ha transformado en fobias y obsesiones, términos que él por otra parte utilizaba y no estaba en desacuerdo de utilizarlo, era psiquiatra, ¿no? Dice, Zeus, o sea, Júpiter, esto es una metáfora, por supuesto, ya no habita en el Olimpo, sino en el plexo solar, o sea, en la panza, para decirlo de una manera cotidiana, ¿no? O sea, me produce, y dice, y es motivo de curiosidades médicas. Y produce epidemias psíquicas, sobre todo entre políticos y periodistas. Mira, Es decir, y él en otros textos, yo siempre cito este porque es el más, vamos a decir así, eh, digamos, elocuente, pero repite en esta época la idea de la epidemia psíquica. No se olviden que años 20 y después en el año 32, él ya en una conferencia, preocupado, dice que puede haber una segunda guerra mundial si no nos cuidamos, etcétera. ¿Por qué? Porque independientemente de que ocurra un hecho externo, porque una cosa es el mal moral, por ejemplo una guerra, y otra cosa es el mal natural como un terremoto. Pero de todas maneras, aunque una pandemia concreta, ahora no psíquica, digamos física, sea un mal biológico, más allá de qué lo originó, no importa, no vamos a entrar en ese tema porque yo aparte no lo sé, pero en todo caso, igual un mal natural o biológico va a depender de cómo yo lo tome, qué hago con eso. Desde luego, no estoy hablando ahora a nivel médico, a nivel sanitario, eso es un tema aparte, pero a nivel interior, como cuando tengo una enfermedad, cómo yo lo tomo, cómo lo enfrento. Bueno, en realidad, Jung decía que esas epidemias psíquicas van a estar promovidas por situaciones de este tipo, pero sobre todo porque no hay trabajo interior. Es decir, el desafío está en el ejercicio y el desapego. El desapego sin ejercicio es una buena intención, queda en buena intención. El ejercicio, el ejercicio, y al revés, el ejercicio sin desapego es algo mecánico. Es claro. decir, la regularidad de algún tipo de trabajo interior no tiene por qué ser yoga en sentido estricto del término, puede ser otro tipo de trabajo interior. El recordarme, fíjense la palabra recordar, es una palabra muy bella. A Borges le gustaba decir que le encantaba que cuando él era joven se utilizaba mucho la idea de que despertarse a la mañana era recordarse, y recordarme mañana a las 7 significa despertarme, porque si me despierto y me recuerdo quién son. Bueno, eso es un sentido más biológico, pero en sentido profundo, recordarse es volver al corazón, ¿no? Volver al corazón, por eso cuando en inglés se dice by heart, de memoria, ¿vieron? ¿No? O par cœur en francés, en fin. Muchas lenguas tienen esta idea arcaica de que el corazón es un órgano de recuerdo, de reunión, de mi profundidad. Y en ese sentido, no podemos de modo voluntarista eliminar las fluctuaciones de la mente, los torbellinos, pero sí podemos aplicar la voluntad sin voluntarismo, con desapego, para ayudar a que, así como hay fuerzas encrespadas adentro y hay cleyas como impulsos negativos, Jung decía una cosa interesante, eso lo toma mucho del yoga tántrico, porque tiene un seminario sobre yoga tántrico, ¿no?, que dice que, un poquito a diferencia del yoga tradicional, hay un kleya que no es negativo, quizás más negativo. Es un impulso que viene de sí mismo, es un impulso que viene de la profundidad, es un impulso que viene, para algunos viene más que de la profundidad, viene de lo alto, pero bueno, alto y profundo, en el fondo la profundidad es el camino para la altura. Y Jung decía una cosa interesante, si algo tenemos que aprender del yoga, es que para llegar a lo alto tenemos que cultivar lo profundo, porque lo Claro. alto está, ¿cómo hago?
Pues sí, ¿Se entiende? sí. De hecho, en latín, altus significa tanto profundo como alto. Entonces, cuando cultivo la profundidad, descubro que hay un impulso que en realidad me ayuda a esta reunión, que me invita y que hace que el yo, es como, yo tomo la metáfora del jardinero, bueno, está esa obra extraordinaria de Tagore, ¿no? Gitanjali, justamente, que es un poco, utiliza mucho, está la idea del jardinero en Tagore mucho, ¿no? El jardinero como aquel que facilita y ayuda a la naturaleza, pero no la domina, es decir, no es que la domina, sino que la cultiva. Y Mm, entonces, con esto termino, hay un tema que nos falta mucho y que hay que aprender mucho del Oriente, pero lo tenemos en Occidente también. Fíjense el esicasmo, que es la espiritualidad cristiana, ¿no? Esicasmo con H, de Gesige viene de serenidad, un poco la idea de silencio, ¿no? Que cultivaron los padres del desierto y fue después a Bizancio. Dice, el Bhagavad Gita dice lo siguiente, capítulo 4, Sloka 18, 4, 18 por si lo quieren leer. Dice, el hombre, ser humano, ¿no? Que trabaja en silencio y que sabe que el silencio es trabajo, sin duda es un iluminado. Y en su trabajo encuentra paz en verdad. O sea, el trabajo en silencio es la incubación esta de que dijimos, es como el empollamiento. tapas. Eso tapas, exactamente. Eh, y por último, un texto más también del capítulo cuarto del Bhagavad Gita, solo que el verso 41 dice, aquel que cuida con amor su experiencia interior, repito, aquel que cuida con amor su experiencia interior, que hace que sus acciones sean puras por la práctica. Fíjense, la práctica me ayuda a ser puro, si no, solito no puedo. Por la práctica del yoga y que mediante el conocimiento destruye sus dudas, estará libre de las ataduras que crean la acción egoísta. Libre de ataduras. Qué curioso, el yoga nos ata para poder ser libre, para poder desatarnos. Muchas Paradójico. gracias. Bueno, paradójico, sí. Bueno, no sé, me parece que es la hora, no sé si... Bernardo, sí, estamos en la hora. Esto se corta, por eso estaba preocupada más o menos de... Se corta en Sí, cualquier momento. Quiero decirles a todos gracias por los saludos, los estamos leyendo. Una pregunta que vi, Bernardo, que preguntaban, me pareció importante, ¿por qué libro pueden comenzar a leer a Jung? yo creo que un camino es ir por El hombre y sus símbolos. Es el único libro de difusión que, si no conocen nada de Jung, que Jung escribió con 4 de sus colaboradores. El primer capítulo es de Jung y recomiendo, si mejor leer todo, pero si quieren de a poco, el primer capítulo de Jung y el tercero que es de Marie von Franz, capítulo primero y tercero, porque se pueden leer de forma separada los capítulos. Perfecto. Bien. Ahí, gracias Bernardo, estás leyendo, un lujo escucharte. Corten y guarden, por favor. Sí, va a quedar guardada esta charla en el canal de Ya la Luna IGTV y de ser posible la vamos a subir a YouTube. Todas las personas que no conocían a Bernardo, Bernardo tiene una fundación donde estudiamos todos estos temas. Se llama Vocación Humana, búsquenla, la vamos a poner en las redes, en el feed, eh, para todos los que estén interesados en estos temas. Una maravilla. Gracias, Bernardo. Quiero aprovechar a saludarte. La verdad que Y siempre Nico, muy ¿cómo estás? contento. Perdón que no te saludé, querido. ¿Cómo estás? Gusto de Es verte. feo, me inmiscuí, pero No, sí, no, no te inmiscuiste. Estás siempre inspirador. presente. Sí, Además, para, sos un practicante. claro. Pero bueno, todo esto que vos agregás, ¿no es cierto? Hace que las prácticas sean más conducentes, ¿no? Que tengan más sentido. Por lo menos a mí me sirve un montón. No Y sé si por hay alguna más de otra que... pregunta. ¿Cómo no? Si puedo, vi alguna pregunta, pero no llegué a leerla del Ah, todo. ¿cuál Algo decía? A de, ver. algo de la materia, no sé, más adelante. Buenísimo. Algo de la materia. ¿Cuáles son los yogas de Occidente, Bernardo? Bueno, por ahí nos metemos en un... No, bueno, rápidamente quiero decir que
el cristianismo desarrolló toda esta, la oración del corazón, sobre todo, que es el esicasmo. También tenemos desde el judaísmo prácticas cabalísticas. También tenemos ejercicios como los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Jung le dedicó está inédito, está editado pero parcialmente, va a ser editado de manera correcta pronto, los ejercicios de San Ignacio de Loyola, quiero decir. Y también tenemos, para Jung, el gran yoga de Occidente fue la alquimia. Pero bueno, justamente, fíjense que hay menos presencia en nuestra cultura de lo que serían los yogas de Occidente. O sea, eso es lo que Jung dice, una cosa interesante, dice que él espera que Occidente desarrolle su propio yoga. O sea, es una forma de decir, como que en el fondo se está recreando, siempre como pasó con las corrientes del yoga, ¿no? Hay una pregunta ahí, no sé si no llego a leer bien. Sí, Entonces esta pandemia vino a desnudar, entre otras cosas, la desconexión con nuestro espíritu, ¿no? Preguntan. sí, yo creo que toda situación de vida invita a eso, más una pandemia, pero depende de que uno haga el ejercicio y la entrega, ¿no? Hay también una pregunta allí que leo parcialmente, dice, sí, la identificación Atman-Brahman, eh, bueno, de alguna manera, digamos, en la tradición más vedantina, se lo toma no metafóricamente, sino se lo toma realmente. De cualquier manera, justamente Jung decía que el occidental, con excepciones, porque podemos encontrar en el neoplatonismo excepciones, pero en general el occidental, con su psicología más individual, se hace más difícil concebir esta idea de Atman igual Brahman, ¿no? Es decir, el Claro. encuentro con lo divino no es tanto un encuentro de identificación, sino más bien de diálogo. Pero bueno, ese es un tema para desarrollar en otro momento, más complejo, digamos. Pero está muy bien el comentario, por supuesto. Gracias, Bernardo, se te extraña. Fuerte abrazo. Gracias, Bernardo y ya la Bueno, luna. Gracias, Bernardo, Francisca. Analía, bueno, compañera nuestra de vocación humana. Y Nico, aquí Talía. jardineros, los jardineros. Ah, sí, 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 sí. Los jardineros. Es un grupo muy lindo. Sí. Uno de los grupos, sí. Lo vi a Leandro Pinkler también, que estaba por ahí, saludó. Ah, Nos, bueno. Un gran abrazo, Leandro, sí. Desde luego. bueno, la emergencia de la sombra de la humanidad en épocas de pandemia nos prepara para poder integrarla. Y un poco Bueno, como... una cosa interesante es que está muy bien esa pregunta. Fíjense cuando en estas situaciones uno advierte que la sombra personal, Jung hablaba de sombra personal y sombra colectiva o arquetípica, más o menos, vamos a decir que, bueno, en realidad es una distinción conceptual. En la realidad la sombra personal está ligada a la colectiva, es decir, todas las cosas no resueltas en mí tienen mucho que ver con son las cuestiones resueltas, no resueltas en mis ancestros, pero también en la cultura. Por lo tanto, esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, lo digo un poco en broma, mala noticia, buena noticia. La buena noticia es que si trabajo mi sombra personal, si trabajo mi sombra, ni siquiera yo lo llamo personal para decir de una manera, trabajándome en mí mismo de manera profunda, no de manera solamente en el plano más externo, estoy también trabajando por los demás. Por eso cuidarme a mí mismo, en el sentido que estamos señalando, ¿no? De trabajarme a mí mismo, lo que los griegos llamaban la epimeleia, es decir, el cuidado de sí, es un cuidado del otro. Es como, hagamos una analogía con esta pandemia tremenda que tenemos. Bueno, si yo me cuido a mí, evito que el otro se contagie. La diferencia es que en el cuidado espiritual es mucho mejor todavía. Es eso, pero mucho más. No solamente evito que el otro se infecte, sino que además todo lo que yo logre en mí se transmite al otro, de alguna manera. ¿Se entiende? No solamente, bueno, no quiero hacer analogías, pero es como un plasma, digamos, una cosa así. ¿No? Perdón, el ejemplo un poco burdo. Porque de alguna manera, no solamente, vamos a decir, reduzco, no, vamos a decir que no elimino, pero reduzco mis aspectos negativos, sino que también surgen aspectos
luminosos. Y por lo tanto, bueno, eso contagia en el buen sentido, ¿no? Es un contagio positivo, ¿no? Como hay como una irradiación, ¿no? Sí, Eh, una irradiación, después depende del otro que lo tome, porque yo puedo... Fernando, perdón, sí. quedan 6 segundos.